paz, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta tarde ya noche. Damos gracias al Señor por su presencia. Amén. Una vez más y bueno, porque Él ha guardado nuestras vidas para que hoy podamos congregarnos. Bueno, seguimos esta línea como decía Luis al principio, ¿no? Y el tema que me toca en esta noche compartir es el orgullo, ¿sí? Vagaba cierto día un lobo por lugares solitarios a la hora en que el sol se ponía en el horizonte, y viendo su sombra bellamente alargada, exclamó con vanidad y presumiendo: ¿cómo me va a asustar el león con semejante talla que tengo? Con 30 metros de largo, bien fácil será convertirme en el rey de los animales. Y mientras soñaba con su orgullo, un poderoso león le cayó encima y empezó a devorarlo. Entonces el lobo, cambiando de opinión, se dijo: la presunción es la causa de mi desgracia. ¿Sí? Él se vio a través de los reflejos del sol, ¿sí? Vio su sombra y la vio bien larga, ¿no? Dijo: ahora sí, es mi oportunidad, es mi momento, voy a ser el rey de los animales. Le cayó el lobo y se lo empezó a comer. Pero importante, ¿no? Lo que dice al último: la presunción, es decir, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, es la causa de mi desgracia. Vamos a comenzar entonces, hermano, compartiendo esto que lo tomé de un cuento para niños. Parece increíble, ¿no? Pero ¿cómo podemos aprender, no? Todos los días de algo. Vamos a hablar entonces del orgullo, de la definición de orgullo: exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Bueno, creo que no hay mucho para profundizar, ¿no? Dice exceso de estimación hacia uno mismo, es decir, cuando uno se ama a sí mismo, ¿no? Y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás, es decir, las cualidades, las virtudes, las posesiones, lo que sea, ¿no? Que lo lleva a considerarse mejor que los otros, superior, ¿no? Eso como definición. ¿Cuál es el origen? Bueno, el hermano Carlos, los que pudieron presenciar en la semana pasada, hablando acerca del perdón, tocó una parte, ¿no? Y su origen es en la esfera angelical, nada más y nada menos que Satanás, ¿sí? Dice allí en Isaías 14, 13 y 14, yo lo leo, si querés seguirme, si sos rápido. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Ya tenemos una definición de lo que es el orgullo y también el origen, dónde se origina. No en la esfera terrenal, sino angelical, ¿sí? Y eso es algo tremendo, ¿no? No sé si te has puesto a considerarlo, pero eso es algo tremendo. ¿Y cómo Dios considera al orgullo? ¿No? Hablamos entonces de una definición, de un origen, y cómo Dios lo considera. Dios lo considera pecado, según Proverbios 21:4, que nos dice: altivez de ojo, orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecado. Dios lo considera el orgullo pecado, ¿sí? Dios lo considera pecado y en consecuencia también lo aborrece. Nos dice en Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Otra traducción dice odio. Dios odia la soberbia y el orgullo. Así que, bueno, hermanos, realmente es un tema importantísimo, porque donde todo esto se gesta, ¿sí? Como viene a parar a nosotros, obviamente, a través de la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? A partir de ahí, bueno, es una ley el pecado en todos los seres humanos, y esa ley solamente la puede romper Cristo, ¿sí? Y el orgullo es el inicio, la raíz de todo pecado, ¿sí? Siempre
a donde hay pecado, allí está acompañado por el orgullo, que no es ni más ni menos que el rechazo a Dios en primer lugar. ¿Sí? Así lo vemos desde su origen. Y bueno, vamos a hablar un poco a través de 5 ejemplos, ¿sí? En forma breve o en lo que más podamos breve, del efecto que produce, ¿sí? A través de versículos y usando la palabra del Señor. Efectos que produce. Y bueno, vamos rápido allí. Si tenés el libro de Daniel, capítulo 4, desde el versículo 24 al 30. Daniel 4, 24 al 30. Vamos a ver los efectos que produce. Seguramente hay mucho más. La palabra del Señor es muy amplia, ¿no? Así que por motivos de tiempo vamos a ver algunos. Y el primero de ellos que yo puse en esta lista, efectos que produce, allí en Daniel 4, 24, 30, es nada más y nada menos que la necedad y endurecimiento. Leemos. Primero vamos a meternos un poquito en la historia. Bueno, creo que todos estamos familiarizados de que es la historia. El rey tiene un sueño y nadie lo puede interpretar acerca de un árbol, ¿sí? Y eso lo había dejado medio trastornado. Nadie en el reino, ni los magos, ni los sátrapas, ni demás, podían interpretarlo. Entonces allí estaba el hombre de Dios, estaba Daniel. Y allí Daniel queda medio perplejo, porque Dios le había dado esa gracia para interpretar los sueños, ¿verdad? Y queda medio perplejo. Y dice la interpretación en el 24: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Qué interesante eso, ¿no? Que lo da a quien Él quiere. Al fin y al cabo somos títeres, ¿no? Los poderosos de esta tierra son títeres del Señor. Dice el 26, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, aquí está lo que quiero resaltar, dice, acepta mi consejo. Primer efecto que puse en la lista, necedad y endurecimiento. Dice, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso en la prolongación de tu tranquilidad. Y arranca, es como dar vuelta a la página, ¿verdad? El versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Qué tremenda arrogancia. Yo me lo imagino, ¿no? No pasaría por la puerta de lo ancho. Pero en el versículo 27 habíamos hablado entonces, primer efecto, ¿sí? Necedad y endurecimiento de corazón. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. ¿Qué es lo que hizo el rey? Lo desechó al consejo. Lo primero que hizo, lo tuvo en poco. ¿Por qué? Porque cuando hay orgullo no hay lugar en el corazón para asimilar el consejo. Y él ya había tenido un sueño. Dios ya le había avisado por sueño. Ahora le manda al hombre de Dios y se lo interpreta y le da la posibilidad de que se arrepienta. Sin embargo, lo tuvo en poco. Creo que hay mucho para reflexionar en eso, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrán dado un consejo nuestros pastores, algún hermano, sobre algo que estamos haciendo o queriendo hacer, una mala decisión que estamos por tomar, y despreciamos el consejo? Y allí vienen los trastornos después. Así que, hermano, te invito a que puedas reflexionar a causa de eso. El primer efecto que produce el orgullo, que produjo en el corazón del rey, fue necedad y endurecimiento de corazón.
desprecio por la palabra de Dios, ¿sí? Desechó la palabra de Dios, no la considera, no la tiene en cuenta, ¿sí? No está dentro de su radar. La persona orgullosa se ve a sí mismo y dice, bueno, estoy yo, acá, la cancherea, ¿no? Estoy yo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿no? El Señor había puesto un ejemplo acerca, dice, necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y quedarás a causa de ello, ¿no? Cuando dice, mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a tirar abajo los graneros, crecer más. El Señor nos ayuda a comprender eso y a poder asimilar el consejo. Déjame que te recuerde que el título es soltalo o sufrilo, ¿no? No puedo decir, Maxi, a causa de esto, de este primer punto, reflexiono, soltalo o sufrilo. Porque después vamos a hacer una breve conclusión, cuál es el final de cada uno de ellos, ¿no? Número 2. Segundo efecto que causa el orgullo, y lo puedo ver, ¿sí?, en la vida del primer rey de Israel, el rey Saúl, ¿sí? Vamos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 12, y dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. ¿Sí? Se había levantado, allí hago hincapié en esa frase, ¿no? Y he aquí se levantó un monumento. He aquí se levantó un monumento. Esto es algo tremendo. Y es una actitud similar a la de Satanás, ¿no? Cuando empezamos a seguir la vida de Saúl, vemos que al inicio no servía. ¿Vieron ese aviso que dice en el diario que solía? Ahora no sé si está en el clasificado, bueno, pero antes decía, para cierto trabajo decía inútil sin referencia. Bueno, este hombre se podía haber presentado tranquilamente, porque ni siquiera podía encontrar las asnas que se le habían perdido al padre. De hecho, cuando se encuentra con Samuel, ni él se creía que podía llegar a ser Dios con él lo que el profeta le dice. Y se consideraba el más pequeño de la casa de su padre. Claro, recibe la promesa del Señor, las bendiciones, el reino, y bueno, ahora ya estaba fortalecido. Sí, ahora ya era otro el Saúl. Y no tuvo ni la más, ya venía pifiándola, como se dice, desde capítulos anteriores, ¿no? Y no tuvo la más loca idea que levantarse un monumento. Por eso, pensando acerca de este punto, sinceramente no sabía qué ponerle, ¿no? Y puse el segundo efecto que veo en esta lista es locura. No es nada más ni menos que locura. Me remonto al capítulo 13 de Primera de Samuel, donde en vez de esperar al profeta esos 7 días que le dijo para confirmar el reino, agarra y se pone a hacer los holocaustos, a presentarlo. Él era rey, no tenía que oficiar eso. Eso era el trabajo del sacerdote. ¿Y qué le dice Samuel? Locamente has hecho. Locamente, hay algo que te está fallando, ¿no? Y no contento con eso, se manda esta otra macana, anticipándose a una peor todavía. Pero aquel hombre que se veía insignificante en sí mismo, el más pequeño en la casa de su padre, ahora se había levantado un monumento. Qué tremendo, ¿no? Se había levantado un monumento. Y la idea del monumento no simplemente es, o sea, levantar un monumento, una estatua o demás, por el simple hecho de la admiración, de mostrar su poderío, de mostrarse él, sea narcisista o como sea, en su propio orgullo, ¿no? De alabarse a sí mismo. Sino, la palabra monumento, busqué más o menos la palabra monumento, dice la palabra monumento viene del latín monumentum. Esta palabra está formada por un sufijo instrumental mentum y la raíz mon, que está presente en verbos monere,
advertir o recordar, y mens, que significa mente o memoria, entre otros muchos vocablos latinos. Dice, es por eso que un monumento es un medio para el recuerdo o la memoria de cualquier cosa. ¿Qué es lo que estaba manifestando? No solamente la locura de proclamarse él, de admirarse, de alabarse, de que todos lo vean, sino lo que estaba buscando es quedar en la posteridad. Que generaciones que viniesen después lo recordaran como Saúl el grande, como Saúl el tremendo, como Saúl el poderoso. ¿No? No está ni más ni menos. Yo veo esto, bueno, hoy no está mi suegro Dali. La semana pasada se fue a casa a cambiarme una térmica. No sé, quedó un cable mal conectado. Además, la cuestión que yo sentí un olor a quemado. A la noche estábamos sin luz, voy a ver y se había fundido. Y esto es totalmente parecido. Cuando hay una sobrecarga, viste que ya no aguanta, una dosis desmedida de orgullo, se te funde la térmica. O como decíamos antes, se te fundieron los fusibles. Pero a Saúl se le fundieron los fusibles de la cordura y de la razón, por un orgullo desmedido, ¿sí? Y vemos en su vida que divagaba. Bueno, lo mismo que le pasa a Nabucodonosor. La historia de Nabucodonosor, termina siendo humillado y come pasto, ¿no? en su locura. O sea, es irse tal al extremo de engreimiento, de soberbia, de orgullo, que llega a un punto que se te funden los fusibles de la cordura, y allí fue a comer pasto. Y este rey, no solamente que todas las macanas que se mandó, lo quería matar a David, sino también a su propio hijo, porque él creía que estaba confabulado para quebrar el reino, y hasta a Jonatán le tira con una lanza, lo quiere matar, hasta su propio hijo. Lo vemos y digo, qué contraste tremendo entre la humildad y el orgullo entre David y Saúl, de quien estamos hablando, ¿no? Porque vos fijate que dice el texto, madrugó Samuel, ¿para qué? Para ir a levantarse un monumento para él, para alabarse él mismo, para quedar por la posteridad. Y David en el Salmo 63 dice, Dios mío, de madrugada te buscaré. Qué contraste entre uno y otro. Uno se levantaba de mañana y su solo deseo era estar con el Señor. Me imagino saliendo de la cama, levantándose de madrugada, aprovechando el tiempo donde no hay ruido, no hay molestias ni demás, para ir a buscar a Dios, para ir a buscar la presencia de Dios. Se deleitaba en eso. Se gloriaba en su Señor, hablaba con Él. Sin embargo, el otro arrogante, soberbio, se levantó de madrugada, ¿para qué? Para alabarse a sí mismo. Hermano, Maximiliano, soltalo o sufrilo. Más o menos creo que todos sabemos cómo termina la historia de Saúl, ¿no? Tercer lugar, habíamos entonces los efectos, ¿sí?, del orgullo. En primer lugar, necedad y endurecimiento de corazón. En segundo lugar, locura. En tercer lugar, vamos a Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, versículo 25. Vamos a leer del 24. Segundo de Crónicas 32, 24. Tercer efecto que produce. Leemos, dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. La otra vez el pastor Samuel Mercado predicó, ¿no? Y algo tocó Richie también acerca de... no voy a dar mucha vuelta con ese asunto, ¿no? Dice el 25, mas Ezequías, el 24 dice, ¿no? Enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. O sea, leemos la historia de Ezequías en Segunda de Reyes, y tuvo los primeros 40 años de su vida testimonio intachable. Después le pidió más años al Señor y hizo un desastre. Dios le dio la victoria, ni siquiera tuvo que pelear, y lo sanó de una enfermedad. Y dice el 25, mas Ezequías, presta atención acá, no correspondió al bien que le había sido hecho. No correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Después se arrepintió, ¿no? Pero ya la sentencia había sido dada. De hecho,
todo viene a acontecer después de su generación. Y Dios le habla y le dice, por medio de Isaías, eso va a acontecer a tus hijos y demás. Y buena la palabra que dijo Jehová. O sea, pero dice el 25, no correspondió al bien que le había sido hecho. Eso a mí me habla de ser desleal. Por eso puse el tercer efecto que produce el orgullo es deslealtad. Deslealtad. Y déjame decirte que hoy, lamentablemente, en las iglesias hay muchas de esas clases de personas. Lo vemos en la Biblia. Te doy un ejemplo rápido, los 10 leprosos, ¿no? Reciben el milagro y solamente uno vuelve para darle gracias al Señor. Y en las iglesias, lamentablemente, hay mucha cantidad de personas. ¿Por qué? Porque están envanecidos en su orgullo, en su soberbia. Cuando ya se ven sanados, cuando ya se ven librados del problema, cuando ya se ven fortalecidos, lo primero que hace es dar vuelta a la espalda al Señor. Recién cantábamos, ya no quiero caminar lejos de ti. Tenés dos caminos, caminar con el Señor o caminar lejos de Él, en el otro camino. No hay ni 1, 2, 3, 4, 5, 18, hay dos. Con el Señor, ¿sí? Y la forma de caminar con el Señor, bueno, es reconocerlo, ¿no? Pero hay muchas personas con esta misma actitud. Reciben un favor, pastor, ore por mí porque tengo esto, tengo lo otro. Pasan 3, 4 cultos, y sí, el hermano se está afirmando, qué lindo, qué bueno, qué bendición. Termina de pasar la prueba, Dios le bendice y a los 2, 3 meses, ¿y fulano? ¿Sabes algo de fulano, de mengano? ¿Por qué? Porque está envanecido. Eso es orgullo. ¿Sí? Es orgullo. Dice, no correspondió al bien que le había sido hecho, sino se enalteció en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando ya lo pasaste, tenés dos alternativas. O sos un engreído y te le das la espalda al Señor, o te echás a los pies del Señor a llorar como aquella mujer que a los pies de Cristo, ¿no? Que lloraba y lavaba sus pies con sus lágrimas, lo secaba con su cabello. Entonces el tercer efecto del orgullo le puse deslealtad. Deslealtad. Número 4. Vamos a Esther 3, 5. Capítulo 3, versículo 5. Cuarto efecto del orgullo, por lo menos de lo que yo veo. Esther capítulo 3, versículo 5. Y dice, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Y dice, y se llenó de ira. Y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. O sea, no, normalmente la característica de las personas que son soberbias, que no se humillan, o sea, es eso mismo, ¿no? No se humilla, pero sí demanda humillación de los demás, ¿no? Y Mardoqueo no había declarado cuál era su pueblo y no se arrodillaba. Pero se nos dice que a lo que él no se humillaba, ¿qué es lo que le traía? ¿Qué efecto traía en la vida de Amán? Y se llenó ¿de qué? De ira. De ira, y no solamente con él, sino que fragó un plan diabólico para tratar de hacer desaparecer al pueblo del Señor. ¿Sí? Es que cuando las cosas no salen como quiere el que está envanecido, el que es soberbio, el que es orgulloso, enseguida va a haber conflicto. Y ese es el cuarto efecto que puse. ¿Sí? Conflicto. Donde hay personas orgullosas, hermano, no tenga ni la más mínima duda que hay contienda, que hay conflicto, que hay divisiones. Dios nos guarde de esas cosas, ¿no? Dios nos guarde de esas cosas, porque nos ha llamado a la unidad. Número 5. Hechos capítulo 12, versículo 23. Hechos 12, 23. Hechos 12, 23 dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era
el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Dice el 23: al momento un ángel del Señor le hirió, dice, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Dice, un ángel lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Déjame decirte que si Dios no quisiera hacer desaparecer, no se anda con cuento. No necesita enviar, hacer muchas cuestiones, ¿sí? Un ángel del Señor y se le terminó la vida. Dice, por cuanto no dio la gloria a Dios. Estaba atribuyendo, quedando con algo que no le correspondía. ¿Por qué? Por su soberbia, por el orgullo. Hoy los púlpitos lamentablemente están llenos de eso, ¿sí? Y el dador de la vida, hay una canción, a mí me gusta mucho, ¿no? Dice, que se llama ¿De qué nos vale? ¿No? Dice, y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios, ¿sí? Porque lo que se promulga es cuestiones humanas y sobre todo al predicador, al apóstol, al orador, al hombre. Y quieren atribuirse la gloria que le corresponde al Señor. Es algo muy triste. Caminó solo, ¿no?, hacia la cruz y fue solo crucificado por todos nosotros. No estaba ni el apóstol, ni Maxi, ni papá, ni mamá, ni ninguno de los santos. Él solo. ¿Por qué quedarnos con una gloria que no es nuestra? ¿Por qué quedarnos con algo que es de Él? Mira, te pongo un ejemplo sencillo de algo que me pasó. Tenía un tío, mi tío Luis. Siempre tuvo... se dedicó al rubro automotor. Tenía un auto, ¿no? Porque digo, es tan ridículo presumir con algo que no es nuestro. Se paseaba con todos los autos que le traían para arreglar. Y sobre todo los mejorcitos, ¿no? Los mejorcitos. Allá iba mi tío y se paseaba. Se fue a Uruguay, paseaba. Esto te lo estoy contando delante del Señor. Se fue a Uruguay, andabas por las provincias, la costa atlántica. Vos le llevabas tu auto, el que sea, y si le llevaba de alta gama, mejor todavía. Y se iba. Aparecía por casa. Yo me acuerdo la actitud, ¿no? La actitud. ¿Cómo es el corazón de las personas cuando le dan rienda suelta a eso, ¿no? A ese pecado. Y que el Señor nos guarde. Venía a casa, un alarde, y eso no, lo traigo de eso. Le manejaba el auto un día, se va a Santa Teresita, ¿no? Hasta que un día se fue manejando a Santa Teresita y se lo encuentra el dueño del auto que había ido. Hermano, le pegaron una paliza que estuvo varios días hospitalizado. Digo, ¿qué va a ser el dador de la vida, el Señor de señores, con aquel que quiera quedarse con su gloria, ¿no? Bueno, acá lo vemos con Herodes. Lo cortó de raíz. Él no comparte su gloria, ¿sí? Y si estamos enaltecidos, esa fue la actitud de Satanás. El otro día, bueno, compartió algo el pastor así y fue muy hermoso y también muy para considerarlo. Digo, qué ridículo que somos a veces, ¿no? Qué ridículo presumir algo que no es nuestro. Como te digo con este tío, se alababa, presumía, ni siquiera de él y casi termina perdiendo la vida. Le salió caro ese juego. Por eso digo, Maxi, soltalo o sufrilo. ¿Sí? Soltalo o sufrilo. El dibujito, ahí está el Martincito está ahí colgado con la bolsa y la mano. No lo quiere soltar, pero eso te lleva a la ruina. Y bueno, hermano, entonces recapitulando rápido.
5 efectos, por lo menos que yo noto, que vienen o que produce el orgullo: necedad y endurecimiento de corazón, el desprecio por la palabra, no asimila el consejo. ¿Sí? En segundo lugar, como estábamos hablando, locura. Locura, se te funde en lo fusible, o sea, estás tan engreído que ya ni Dios te queda, ya Dios es chico para vos. En tercer lugar, deslealtad. ¿Sí? Deslealtad. En cuarto lugar, conflicto, pelea, contienda. Donde hay personas orgullosas, hermano, prepárate para la riña. Que el Señor nos guarde de eso. Quinto lugar, irreverencia. Irreverencia. No le da la gloria a Dios, la gloria mía. ¿Qué le voy a dar? Faraón dijo, ¿no? Faraón dice, ¿quién es Jehová? Cuando Moisés le va a decir que suelte el pueblo. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Moisés? Y bueno, eso es el efecto. Entonces hablamos brevemente de los efectos del orgullo. Y también hay distintas clases de orgullo, por lo que somos orgullosos, ¿no? Orgullo en la familia, en el trabajo, en la cancha de fútbol. O sea, pero el Señor me ponía en hablar en las cuestiones que nos compete a nosotros como hijos de Dios. Y tiene que ver con el orgullo religioso. Y es lo último que vamos a estar tocando. El orgullo religioso. Señor, guárdanos. El orgullo religioso siempre es un problema. Siempre es un problema. El apóstol Pablo lo tuvo. Lo tuvo antes de conocer a Cristo y después. ¿Sí? Antes era de la casta de los religiosos de ese tiempo y no te le ponga enfrente porque te cortaba la cabeza. Jugaba al fútbol si te agarraba como a los hermanos en aquel tiempo, ¿no? Con tu cabeza. Con tal de presentar lo que él consideraba su verdad. ¿Sí? El Señor habló muchísimo acerca de los fariseos y de los religiosos de ese tiempo. Es algo tremendo. Y tuvo problemas en ese entonces, pero habiendo conocido a Cristo también. Por eso digo, guárdanos, Señor. Primero porque no lo conocía, pero después porque le había sido concedido demasiado. ¿No? Porque dice, para que no me exaltase desmedidamente, y por las revelaciones que había recibido. ¿Sí? Allí en 2 de Corintios, para que no me exaltase en forma desmedida, se me fue dado ¿qué? Un aguijón. Y gloria a Dios, ¿no? Que somos hijos y el Señor trata de esa forma, si no, no la contaríamos, ¿no? Como se dice, no la contaríamos. Así que siempre el orgullo religioso es un problema. En segundo lugar, no busca la verdad de Cristo, sino lo que busca es tener la razón. 2 de Timoteo 2:23. No busca la verdad de Cristo, exponerla, darla a conocer, ¿sí? Sino tener la razón, una cuestión de debate, de tener la razón. La otra vez hablamos algo con Edu, con el profe, hablamos algo y hablaba acerca de eso, ¿no? De que cuestión de debate, de tener la razón ya cuando nos ponemos a veces en ese plano. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Sigue diciendo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Dice allí en el 23, resalto, sabiendo que, dice, desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Hablábamos hace un ratito acerca de conflicto, ¿no? Donde hay orgullo religioso. Hermanos, se lo digo con todo el amor del Señor y Dios conoce mi corazón. Bueno, el pastor dijo es un problema, ¿no? Y la verdad que tenemos un ministerio, ¿no? Hablando de casa de oración hermoso, la figura, ¿no? Uno habla de casa de oración, la figura que se le viene a la mayoría,
que uno habla es Chuy Olivares, ¿no? Pero digo, y sabe lo que representa el ministerio. Y mi respeto a nuestro pastor, un tremendo maestro de la palabra. Y también sé que entre ustedes, hermanos, hay hermanos que literalmente me darían una paliza, bíblicamente hablando. Por eso no me quiero meter en temas que sinceramente no es hasta donde el Señor me permite entender, ¿no? Solíamos decirle a mi mamá con mi hermano más grande: "Ma, cuando no tenés problema te lo buscás", ¿no? Cuando no tenés problema era como si no tenía problema, no estaba entretenida. Y lamentablemente la iglesia somos así. Ha sido perseguida desde siempre, siglos, pero cuando no lo buscamos nosotros y están esos problemas, y son por doctrinas de hombre y cuestiones humanas, ¿sí? Que si la salvación se pierde, que si es segura, que si te suicidas y te vas igual al cielo, o si miraste mal a Irineo y la perdiste. Hermano, uno vive en consecuencia de lo que es. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno, dice Pedro, ¿no? Pero las ovejas oyen su voz y le siguen. Uno vive en consecuencia de lo que se es. No puedo pedirle a mi gato que ladre, porque es un gato, ¿sí? Y creo que, a más que eso, por lo menos lo que el Señor me permite entender, ¿sí? Pero por eso ya hace un par de tiempos, de siglos que se viene debatiendo, y lamentablemente ha generado grandes divisiones. Eso y un montón de cuestiones más que son solamente humanas. Que son solamente humanas. Por eso digo, cuando no tiene problema lo generamos nosotros mismos, y eso es algo muy triste, porque el Señor va a venir a buscar una sola iglesia. No estoy hablando de ecumenismo, pero va a venir a buscar una sola iglesia. Una. No un ministerio, un orador, un instituto bíblico. A veces, lamentablemente, nuestro orgullo religioso nos lleva a adorar más a determinada denominación, orador, que al dador de la vida. Me pongo a meditar eso, hermano, y se me parte el alma. Es algo tremendo. ¿Qué podemos decir, hermano, ante eso? Como dice nuestro pastor, ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. Tercero, crea sectarismo. El orgullo religioso lo que hace es, como hablábamos recién, divide. Los discípulos dijeron allí en Marcos 9:38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. No nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿La vida cristiana depende de que siga a los discípulos o al maestro? Qué tremendo, ¿no? Pero ellos interpretando nos sigue y se lo impedimos. A lo cual el Señor le dice, bueno, déjenlo porque el que conmigo no junta, desparrama. Y a veces estamos armando cada desparramo por cuestiones humanas, filosofías humanas que nosotros consideramos. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Que, como te decía recién, es el orgullo, ¿no? El diablo lo tienta al Señor Jesucristo y le dice, una de las tentaciones que le dice, lo pone allá en el pináculo más alto. Eso para un judío representaba la élite, ¿no? De la religión. La élite. Y hay muchos que se mueren hoy por eso. Le ofrece todas las cosas, pero si tu corazón está satisfecho en Dios, hermano, no tenés necesidad de más nada. Pero lamentablemente, por estas cuestiones, como te decía al principio, seguimos en la vuelta. Seguimos dando vuelta como un trompo. No avanzamos. La vida cristiana es una vida de avance. Se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿A quién estamos promulgando?
como te decía, ¿sabes cuál? El problema de esto es que el apóstol Pablo dijo, él venía de semejante, a los pies de Gamaliel fue instruido, según el libro de los Hechos. Tremendo para esas cuestiones religiosas, ¿no? O sea, era tremendo, tenía todos los condimentos, como se dice. Y él en Filipenses dice, todo esto yo lo tengo por basura. Se humilló. Él consideró eso, que comparado con conocer a Cristo es nada. Y el problema de muchos de nosotros, ahora hay maestros y por todos lados hay, levantá una zapatilla y hay maestros como la cucaracha. Es que en realidad nosotros no ponemos la mirada en Cristo y no estamos buscando las cosas de arriba. Estamos buscando ser más bien aprobados por los hombres. Allí dice, se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Sabe lo que cuesta tener 7, 8, 9, 10 años de ministerio, de estudio, un montón de iglesias o lo que sea que fundaste y tener que tirar todo eso por el piso y reconocer que estás equivocado por amor de Cristo? ¿Sabes lo que cuesta eso? Me metí 15 años a estudiar a fondo y el Señor, como a los fariseos, en 5 minutos vino y te lo tiró todo en el piso. Mira, esto no sirve para nada. Cristo es realmente lo que vale. Amén. Promueve la competencia. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Hablábamos hace un rato que le saltaron los fusibles a Saúl de la cordura. O sea, ¿qué es lo contrario a la cordura? La locura. ¿Sí? Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Los unos de los otros. Promueve la competencia. Nos matamos para ver cuál, por el orgullo religioso, cuál tiene el don más grande, ¿no? A ver si puedo predicar mejor que acá, que Richie. No, si tengo un poco más conocimiento que Edu. ¿Sí? Y todas esas cuestiones y terminamos haciendo un desastre. Simplemente por orgullo que tiene que ser pisoteado. Y déjame decirte, siempre me viene la idea a mi mente del vino patero, ¿viste? Dios tiene que hacer en tu vida y en la mía como el vino patero, ¿viste? Que lo ponen adentro de un fuentón y le da y le da y le saltan para acá y para allá y lo revientan y lo pisotean. Pero al final te tomás un vino que... No tomo vino, ¿no? Pero de lo mejor, ¿sí? Porque cuando tu vida ya esté tratada, tu orgullo ya esté tratado, si seas humillado como fue Nabucodonosor, ahí vas a tener un uso mucho más valioso, ¿sí? Mucho más valioso, más importante. Soltalo o sufrilo, déjalo, ¿sí? Promueve la competencia. Y por último, detiene el crecimiento de la iglesia, que el Señor nos guarde de eso, ¿no? El orgullo religioso. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, yo tengo creo que el pastor el domingo compartió ese mismo versículo. Tengo que estimarte más, que sos más importante aún que en mi propia vida, ¿no? Y dice, nada hagáis por contienda, está hablando de hacer, ¿no? Porque si queremos ser útiles en el servicio, en la obra de Dios, soltalo, ¿no? O sufrilo. Nada bueno puede proceder del orgullo, ¿no? Sigue diciendo el versículo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
por lo de los demás. Te cuento una última historia. No quiero que te me duermas. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Cuando hablamos, es inevitable, cuando hablamos de un montón de cosas, ¿no? Pero es inevitable hablar de las necesidades de los santos y lo importante que es poner nuestros recursos a los pies de Cristo, ya sea para el sostenimiento de la obra o para bendecir a los hermanos. La Biblia dice que hagamos bien y mayormente a los de la familia de la fe, ¿sí? Creo que todavía tengo un hermano, un amigo. Este amigo, cuando nos conocimos fue algo maravilloso, ¿sí? Fue algo tremendo. Y al principio, cuando nos conocimos, comenzamos a servir al Señor en el ministerio. Era muy humilde y su condición también muy humilde. Y tuvo la bendición de ser muy promovido en su trabajo, ¿no? Nos gozamos en eso. Bueno, después conocí a mi esposa, nos casamos, nos gozamos en verle prosperar, cómo empezó a hacer su casa, empezó a cambiar de auto muy de seguido. Pero gloria a Dios. Pero en un punto, lamentablemente, también empezamos a ver que empezó a cambiar su actitud, que ya no era la actitud humilde, ¿no? Sino que ya más bien te miraba así como de costado y también se nota en la arrogancia, ¿no? Como te cancherean, como se dice, que ya no era la misma actitud y empezó a ser prosperado. Y entonces digo, ¿te has preguntado por qué el Señor permite que tu vida sea bendecida sobremanera? ¿Será que solo es todo para vos y para tu familia? ¿Será que todo es para mí, para mi familia? ¿Cuánto puedo acumular para mí? Miro la historia de José y Dios lo preserva para preservar a Jacob y a todos sus hijos, ¿no? En el tiempo de que faltaba la comida. Ese fue su propósito, ¿no? Propósito de José. Lo que pasó, pero lo levantó, lo exaltó para bendecir. Y lamentablemente empezamos a notar ya engreimiento, orgullo, soberbia. Y un día estábamos pasando una necesidad profunda con mi esposa, como una familia humilde. Vas a mi casa y, bueno, por la gracia de Dios que tenemos un techo. Dice que tenemos que estar contentos con lo que tenemos, amén. Y estábamos pasando una necesidad económica profunda con mi esposa. Y me dice, estábamos hablando y tocamos el tema. Y de una forma arrogante me dice, ¿qué, no tenés fe? ¿Qué, no tenés fe? Cuidado con esa frase, hay uno solo que lo pudo decir. Y hoy está exaltado, sentado a la diestra de Dios. Le dijo a sus discípulos. Cuidado con eso. Todos tenemos las horas oscuras de la duda, las horas oscuras de la fe. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Y digo, qué tremendo, pero pasando el tiempo de una manera que yo ni me esperaba, ¿no? Viendo toda la prosperidad y demás. De hecho, me lo encontré no hace mucho y sigue en la misma posición. Dios lo trató de una manera tremenda para humillarlo, pero sigue endurecido. Pero con respecto a esto, digo, ¿cuánto necesitamos para vivir y para estar satisfechos? Le dio una abundancia tremenda. Y hablando con otra persona, cada congregación, cada iglesia tiene su forma de manejarse con respecto a la economía y demás. Pero de una manera me vine a enterar, siendo ministro, que hacía años que no diezmaba. Años que no diezmaba. Qué tremendo, ¿no? Por un lado, viajes, vehículos, hogar, exaltación personal, engreimiento, soberbia. ¿Y los santos? ¿Y la iglesia? ¿Y el dar? Qué distinto a aquellos hermanos que traían todo lo que tenían, sea mucho, sea poco, lo ponían a los pies del Señor y decían que no ser de ninguno, nada, sino que lo compartían. ¿Para qué Dios nos bendice así? ¿No será para enorgullecernos tal vez?
Hermano, abrí tu mano. Deja que corra. Pablo mismo dice, ¿no? Sin nada hemos venido a este mundo y nada nos podemos llevar. Pero eso es orgullo, es querer retener, ¿no? Y cuando uno se encuentra en la cenit de ese orgullo, hermano, dice allí Proverbio 23, primero dice Proverbio 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Soltalo o sufrilo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Si estás en esa posición, hermano, abrí tus ojos, abramos los ojos, me digo a mí mismo, Maxi, abrí tus ojos porque estás cerca de la caída, de ser quebrantado. Dice allí, Proverbio 29, 23, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Dice también Santiago capítulo 4, que Dios resiste al soberbio, ¿sí? Pero da gracia ¿a quién? Al humilde. Y no necesariamente tenés que venir todo anrajoso, con tu ropa toda rota, con eso, para pretender figurar algo si Dios realmente conoce lo que hay en el corazón del hombre. ¿No dice así? Él le dijo a los fariseos, ellos decían, no, tus discípulos comen sin lavarse las manos. Y Él empieza a revelar todo lo que hay en el corazón del hombre, y uno de ellos es el orgullo. Para Dios no hay nada oculto que no haya de manifestarse, como Él lo dice la misma Escritura. ¿Sí? Y gloria a Dios por la palabra, tenemos la palabra de Dios que nos ayuda, ¿no? A veces que el orgullo en algunas personas se manifiesta de una manera más exorbitante, por decirlo de alguna manera, pero en otras es como, viste, que está como cubierto. Me hace acordar es un ejemplo un poco horrendo, ¿no? Pero, viste, cuando tu gato hace las necesidades, no sé si tenés gato, pero lo primero que hace es taparlo, ¿viste? Y vos capaz que te levantás, vas a buscar el auto o algo, y decís, te subís al auto y decís, ¿qué pasó? Resulta que estaba ahí, no se veía, pero estaba ahí. Y la palabra de Dios lo que hace es revelarlo. Así que, hermanos, esto es lo que tenía para compartirte. Hay algo más, pero bueno, por cuestiones de tiempo, doy gracias a Dios por este privilegio hermoso, y que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Sí? Que el Señor nos ayude. Soltarlo, sufrirlo, nos habla del impacto que puede tener el orgullo en nuestro corazón. No solo destruye individualmente, como hemos visto el ejemplo de personajes bíblicos, sino también el poder nocivo para la iglesia. Antes de considerar mantener esta postura, debemos ver qué dice Dios al respecto a aquellos que quieran vivir así. Soltalo, sufrilo. Nada bueno procede del orgullo. ¿Querés una iglesia bendecida? ¿Querés una iglesia bendecida, sí o no? ¿Creciente espiritualmente? Bueno, dejemos el orgullo de lado. Amén. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta preciosa noche por poder estar reunidos con este grupo de hermanos que nos acompañan, ya sea en forma presencial o de forma virtual, por los cuales damos gracias, Señor. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido comprados a precio de sangre. A precio de sangre. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Y queremos pedirte en esta hora que nos ayudes a entender esta palabra y la grabes a fuego en nuestro corazón. Que nada bueno procede del orgullo. Que hemos visto hombres que han terminado mal su carrera, en la muerte misma. Otros que fueron humillados, después fueron restaurados. Pero ¿por qué esperar a ser humillado? ¿Por qué esperar a ser tratado duramente? Simplemente para reconocer y darte la gloria a ti, que eres el único Dios vivo y verdadero, el único digno de ser exaltado por los siglos de los siglos, Padre.
Queremos soltar ahora, Señor, toda actitud de orgullo y todo sentimiento de orgullo arraigado en nuestro corazón. Ponerlo a tus pies, Señor, y aprender. Como muchas veces te cantamos, aprender. Recién cantábamos eso. No queremos caminar lejos de ti. Pero ¿cómo? Con orgullo en nuestro corazón, endurecidos, indiferentes, podemos permanecer a tu lado, Señor. Lo tenemos que soltar. Padre, bendice la vida de cada hermano y que podamos crecer en esa humildad, que podamos crecer como cuerpo que somos. Como decía tu palabra, estimándonos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Nada tiene sentido, Señor, sin tu amor, sin tu presencia, sin tu respaldo. Y solamente eso va a venir cuando estamos ordenados a ti y a tu santa palabra, cuando estamos alineados. Ayúdanos, tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, que conforme a su propósito han sido llamados. Y te damos gracias, Señor, por haber podido compartir tu palabra, por haber hablado a mi vida en primer lugar. Señor, te doy gracias y por haberlo podido compartir. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Señor, mi Dios, a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza. En el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre confiará en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad.